Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. Les quiero presentar a Rodrigo Malet, de Brasil, quien hoy nos va a hablar un poco de su proyecto y después yo les compartiré el mío. Entonces, Rodrigo, voy a leer tu semblanza para que te conozcan, porque Vale. está muy padre. Rodrigo Malet está haciendo un postdoctorado en la Universidad Estatal de Campinas, Unicamp en Progreso. Es doctor en el 2014 y realizó un máster en educación física por la Unicamp. Acróbata, malabarista, payaso y actor con 20 años de experiencia en el campo artístico. Es profesor invitado en el curso de especialización en actividades acrobáticas de circo y gimnasia en la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Coautor del libro Arte Circense no ámbito escolar, en el ámbito escolar. Y tiene también varios artículos y capítulos de libros en esta área. Es miembro desde el 2006 de Circus, un grupo de investigación de circo, y recibió también una mención de honor premio CAPES de tesis 2015 y el premio ACAFIDE, Asociación Científico-Cultural de Investigación y Docencia en Actividad Física y Deportes, y desarrolla investigaciones en las áreas de circo y educación física escolar. Tiene una formación profesional de circo, cuerpo, lenguaje y arte. Entonces, dejamos a Rodrigo que nos comparta su experiencia. Buenos, yo voy a intentar hablar español. Lo que pasa es que es la segunda lengua, entonces, si no comprende, puede hablar ahí. Intento explicar mejor. Bueno, hizo una presentación. Yo voy a presentar un poco el grupo de investigación de Brasil y también después voy a hablar un poco de mi proyecto de postdoctorado para vosotros conocer un poco y después abrimos para discusión. ¿Vale? Vale. Entonces, voy a hablar un poco de circo, ciencia y tecnología, como Julia me ha invitado para hablar un poco. Entonces, yo soy doctor en educación física, pero estudio circo hace como 22 años. Y mi formación en educación física, pero en artes como artista de circo. Entonces, para empezar, voy a hablar un poco del grupo de investigación de Brasil. No sé si todos conocen, pero es un grupo que está vinculado en la Universidad de Educación Física en Brasil y es coordinado por Marco Bortoleto y Herminia Silva. Marco Bortoleto es un profesor de cátedra de Educación Física de la universidad y Herminia Silva es una doctora que es de familia de circo tradicional y después ha hecho historia y hace toda la investigación de ella en historia del circo y algunas reflexiones acerca del trabajo en el circo, la formación de artistas y de profesionales de circo. Entonces, como líneas de investigación del grupo de investigación tenemos la pedagogía de las actividades circenses, que entendemos como actividades circenses como la flexibilización del circo al ámbito educativo, enseñanza. Circo, historia del circo, cultura, circo, educación física, juegos del circo, así como seguridad y tecnología y actividades de circo en la educación física en la escuela. Entonces estamos dentro de la Universidad Estatal de Campinas en la educación física, pero ahora estamos teniendo un poco más de diálogo con la parte de los artistas en sí. Tenemos algunos estudiantes de doctorado y de postdoctorado que son de las artes. Entonces estamos empezando a tener un poco más de diálogo con otras áreas del conocimiento, ¿sí? Y el grupo de investigación es reconocido por
el Comité Nacional de Desenvolvimento Científico y Tecnológico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. Entonces es un grupo de investigación reconocido en la área académica, ¿vale? Es el único de Brasil que tiene ese reconocimiento. Bueno, y tenemos algunas producciones que son como 12 libros de los miembros, más de capítulos de libros, artículos. Para tener una idea, tenemos algunos trabajos académicos justo como maestría, doctorado, ¿vale? Y para que vosotros puedan accesar la página del grupo, tenemos un sitio en la internet que puede accesar. Yo después puedo enviar para el grupo de WhatsApp Hablemos de Circo. Y junto con este grupo de investigación tenemos dos más plataformas académicas de investigación, ¿sí? Una en Brasil, que es Circo Conteúdo, que es un sitio que es como si fuera el Carpe, que algunos de vosotros conocen. Es una base de datos que tiene mucho trabajo de circo. Algunos son académicos, otros son trabajos artísticos, poesías. Entonces es como el mayor sitio de trabajos de circo en Brasil, que es este Circo Conteúdo. Si traducirmos es como circo contenido, ser contenido. Y el otro que hablé con Julia domingo, que es el CARP, que es un sitio también que agrega muchos trabajos y los trabajos académicos de circo. Entonces, en una función de KINAC, Escola de Montreal, Circus Centrum, UDOC, que es de Holanda, y Brasil, que tenemos una base de datos que puede ser, que es abierta para cualquier persona que quiera investigar el circo, ¿vale? Bueno, y ahora estoy haciendo un doctorado que este es el último mes, entonces estoy finalizando, haciendo el relatorio final. Entonces, ¿qué es la investigación? Que es la integración de la tecnología en la ciencia y en el entrenamiento corporal. Un estudio intercultural de las escuelas nacionales de circo de Canadá y Brasil. Estoy estudiando dos casos, que es la Escuela Nacional de Brasil, que se queda en Río de Janeiro, y la Escuela Nacional de Montreal, en Canadá. Como es un estudio intercultural, tenemos que tener en mente que son dos realidades muy distintas, como hablaba Beatriz ahora respecto de Hegel. Es como cada caso es un caso, cada país es un caso, entonces tenemos que entender que las realidades son distintas y cómo las escuelas trabajan en sus realidades, ¿vale? Si vosotros no conocen, Brasil tiene una escuela nacional que es fomentada por el gobierno nacional desde 1983. Entonces, hace como más de 30 años de la escuela de circo. Y Canadá es contemporánea a la Escuela de Circo de Brasil, es como en la década de 80 que se creó la Escuela de Canadá también. Bueno, el objetivo principal del trabajo era debatir la influencia de las tecnologías de la producción científica en el entrenamiento corporal. Y entendemos entrenamiento corporal como la preparación física, la preparación artística y la preparación académica de los alumnos, ¿vale? Entonces es un poco más abierto que solamente el preparo físico, ¿tá?
Y estamos estudiando los estudiantes que están haciendo el programa de capacitación profesional de circo, los nuevos artistas que van a formar en esta formación. En Brasil, la formación son 2 años, es una formación técnica, es como no es una formación de tercero grado, es una formación que es después de la formación media que nosotros hablamos en Brasil, que es el gimnasio, si no me engano en español, ¿vale? Vale. Y la formación de Canadá es una formación de 3 años y es una formación de tercero grado. ¿Sí? Estas son las grandes diferencias de las dos formaciones. Entonces, una técnica y otra es de nivel de tercero grado. A partir de ahí tenemos un estudio de investigación, un estudio cualitativo, y tenemos como procedimiento de datos, son cuatro procedimientos. Tenemos la documentación indirecta, que hicimos con la investigación bibliográfica y también la investigación de documentos de las escuelas, como el programa de formación, como el programa pedagógico de la escuela. Después hicimos una observación directa, que es estuvimos en la escuela cerca de 2 a 3 semanas en cada escuela, haciendo un cuaderno de observaciones, ¿sí? Que entra después en el procedimiento de análisis de datos. Hicimos entrevistas cualitativas semi-estructuradas, y hicimos con un total de 13 profesores, coordinadores y coordinador de rigger de la Escuela de Canadá. Es una gran diferencia de Canadá y Brasil, que en la Escuela de Brasil no tenemos esta persona que es el coordinador de rigger. Y en Canadá tenemos un coordinador y tenemos 2 más riggers que hacen toda la parte de estructuración y organización de los aparatos. Y hicimos también, para tener una mayor visión de la formación, un cuestionario online, en línea, para los graduados en el año de 2019. ¿Vale? Entonces, esos son los procedimientos para obtener los datos. Bueno, yo voy a abrir un poco para después discutirmos un poco lo que es la investigación, ¿vale? Aunque no tenemos todos los resultados o estamos en análisis de datos, pero para empezar, el punto de partida es: los protagonistas del circo dialogaron, incorporaron en su composición y producciones los más variados elementos artísticos, culturales, sociales, políticos y económicos pertenecientes a los más variados lugares y periodos históricos. Entonces partimos del presupuesto que los artistas de circo o las personas que viven en circo, los profesionales de circo, siempre han incorporado las tecnologías y la ciencia en su vida. Sea en 1900, 1800, cuando iniciaron a hacer las carpas y el circo itinerante con carpa, ¿vale? Entonces hay que empezar a entender un poco lo que es la tecnología y cómo los circenses utilizaron la tecnología en su vida. Y para abrir para la discusión después, pensar en tecnología y ciencia en el circo. Primero, ¿qué es tecnología? Entonces, cuando hablaba con Julia domingo, hablamos algunas cosas que para mí va a ser muy importante para discutir con vosotros
o qué es tecnología y cómo esa tecnología es utilizada en el circo. Segundo, ¿qué es ciencia? Y después, cómo estos conocimientos se integran en el circo, más precisamente en la capacitación profesional de circo, en las escuelas de circo. Yo sobre ciencia podría entender, así, bueno, es muy complicado responderla, pero nada más así de rápido, lo que tiene que ver con un método, ya sea cualitativo o cuantitativo, donde se pasa por ciertos filtros y ciertos procesos para obtener evidencia y que pueda ser comprobable el resultado de esos estudios o de esos experimentos, sea ciencias sociales o ciencias exactas, etcétera, y que puede ser, hay ciertos criterios para definir lo que es científico y lo que no, y por ejemplo hay muchos, pero uno es que sea repetible, ¿no? O sea, que el experimento pueda repetirse en diferentes contextos y entonces el método de hacerlo tiene que ser claro y tiene que ser expuesto para que cualquier otra persona que quiera hacer el mismo el mismo experimento pueda aplicarlo a través de un método, ¿no? Entonces, por ejemplo, ciencia tendría mucho que ver con la forma en la que se recaba la evidencia y se lleva a cabo el proceso. Sí, es un proceso de conocimiento que tiene reglas y hay que comprobar las reglas o comprobar ese método para que pueda ser replicable. Sí, sí. Entonces, y esto es lo que estamos intentando entender con los profesores y los coordinadores. ¿Qué tipo de ciencia que ellos aplican en la formación de los alumnos? ¿Qué tipo de conocimiento? Y he visto algunos de las formaciones, tanto pedagógicas de los profesores, que el conocimiento científico de la pedagogía, y los conocimientos científicos, principalmente del sport, transpuesto a la formación de los alumnos. Entonces, los primeros que estamos intentando entender un poco es cómo estos conocimientos científicos, principalmente en esas dos áreas, se hacen reales en la formación de los alumnos. Pero creo que Aurora quiere aportar algo. Aurora. Sí, bueno, en base a lo de la tecnología, creo que podríamos entender tecnología como quizás los diferentes descubrimientos, ya sea a nivel de invento o a nivel de conocimiento que también el ser humano constantemente desarrolla para facilitar su vida o mejorar su calidad de vida, porque pues la tecnología nos puede ayudar tanto algo tan sencillo como una polea o como un sistema de movimientos basados en mecánica, pero también al mismo tiempo puede ser tecnología en manera de un holograma, por ejemplo, o a nivel salud. Entonces creo que esto podría ser un poco tecnología, que es que vamos descubriendo como seres humanos o como sociedad para hacer mejor nuestra vida, tanto a un nivel emotivo, porque a veces hay descubrimientos tecnológicos que solamente es por un gusto, por así llamarle, o hay descubrimientos tecnológicos para la utilización de más riegos, la utilización del agua, captaciones, y bueno, eso yo entiendo por tecnología, por ejemplo. Dale. Esto es lo que estamos intentando entender como tecnología, porque lo que hemos visto es que tecnología mucho para los profesores o para las personas que están en la escuela es solo las nuevas tecnologías. Principalmente las tecnologías de celulares, de vídeos, de cosas así. Y se olvida todavía que la tecnología es un poco más abierta, como ha hablado Aurora, que es como ideas o aparatos o formas de hacernos nuestra vida más fácil, o que un proceso de aprendizaje puede ser mejorado o disminuido el tiempo de aprendizaje. Entonces yo voy a poner una citación aquí.
pero yo voy a poner en portugués, después podemos... Y va de acuerdo con Aurora, con que Aurora se ha puesto, ¿sí? ¿Qué es esto? Entender tecnología como todo que fue creado por el ser humano y que tiene la intención de mejorar la calidad de vida y optimizar actividades, sean aparatos tecnológicos, conocimientos de diferentes áreas y procesos educativos o pedagógicos. Entonces, para nosotros, cuando empezamos a entender la formación de tecnología en la formación de los alumnos, es comprender cómo los profesores y los coordinadores comprenden tecnología. Y este fue un paso muy, muy interesante de la investigación porque muchos de los profesores siempre piensan, o muchos piensan, que tecnología es solo la nueva tecnología, que yo no soy muy conectada con la parte de computadora o de software o de cosas, y se olvidan de otros tipos de tecnología. Para tener un ejemplo que estaba hablando con Julia Domingo, es que algunos de los profesores crean aparatos nuevos o aparatos inventados o ajustados para que el alumno comprenda mejor un tipo de ejercicio. En Brasil tenemos un caso muy típico que es uno de los profesores pegado, perdona, que viene de Argentina, ha cogido, ¿sí? La cabeza ¿cómo se llama en español? Vale, me olvidé en portugués. De un maniquí, una cabeza de maniquí de plástico, para que el alumno comprenda dónde poner la mano cuando hace una parada de mano en la cabeza del portón. Entonces, como que él utiliza un aparato que no es del circo, pero te pone un proceso de aprendizaje en el circo, ¿sí? Entonces, es como él cambia una tecnología que a principio no sería usada en el circo y pone un proceso de aprendizaje dentro del circo. Entonces, como esto y cómo los profesores muchas veces no comprenden que esto es una tecnología. Porque realmente la utilizamos todo el tiempo, ¿no? En todas las disciplinas siempre nos inventamos o utilizamos ciertos objetos para ayudarnos y hacer nuestro entrenamiento más fácil, ¿no? Y creo que muchas veces no lo tomamos en cuenta o no lo pensamos de esta forma. Hablaba con Rodrigo el domingo que, por ejemplo, la cama elástica, ¿no? Era una tecnología que se usaba mucho para disminuir el impacto y también para ayudar al acróbata. Sí, ¿no? Esto es hasta el postdoctorado de Marco Bortoleto, que es mi supervisor. Trabaja con esto, las superficies elásticas como un proceso para mejorar la enseñanza de acrobacia. ¿Por qué y por qué no es utilizada tanto en la gimnasia y en el circo? ¿Vale? Y hay algunas evidencias que ahora, bueno, yo no voy a recordar, pero una de ellas es primero porque los técnicos o los profesores no quieren cambiar su forma de que ven haciendo las clases. Entonces, una de las cosas que comprobamos en el estudio es que la utilización de tecnología o la forma de utilización de la ciencia depende mucho del profesor o del técnico que trabaja en la institución y no solo de la institución, ¿sí? Entonces, hemos visto que algunos de los profesores de circo
y independiente de dónde vive y de su formación, que para ellos la forma que han aprendido es la misma que tiene que enseñar. Y no pasa por un proceso de captación de otros conocimientos, sea tecnológicos o científicos o académicos o pedagógicos, para cambiar su forma de ministrar o dar las clases de estos nuevos artistas. Entonces, estamos reproduciendo una forma de enseñanza sin reflexionar sobre esta forma de enseñanza. Sobre el tema que estás hablando, no sé si os podría compartir un segundo una pantalla, porque justo mi proyecto final de carrera, dentro de lo que es el proyecto, hay una parte en la que hablo justo de esto. Igual podría ilustrar, creo, de lo que tú estabas también un poco hablando. Voy a compartiros pantalla un segundo. Eso está aquí. Vale. Aquí. ¿Lo veis? ¿Se ve? Sí, sí. Vale. A ver, un segundo. ¿Cómo hago para meterle zoom aquí? Un segundo. Ahí. Aquí. Mira, el concepto que yo utilicé en mi proyecto final de carrera se llamaba circotecnia y era dispositivos catalizadores de circo. De forma que yo en la metáfora que decía era que en la formación de circo, que sería toda la parte de pedagogía, siempre está asentada sobre una parte que era la circotecnia, que es la tecnología que está implicada dentro de los procesos de aprendizaje. Para hacer un esquema y explicar todo esto, decía, por ejemplo, que en el siglo XVIII hacer un mortal atrás era como súper increíble. En el siglo XIX era como, bueno, estaba guay. En el siglo XX, bien. Y hoy en día hacer un mortal atrás era una cosa normal. Ya no se podría considerar siquiera como circo de alto nivel. Voy a abrir aquí esto que se ve mejor. Aquí. Entonces, luego un doble mortal, por ejemplo, en el siglo XVIII no existía. En el siglo XIX te rompía la cabeza. En el siglo XX era guay. Y hoy en día, pues es un doble mortal, está interesante. Pero desde luego nos estamos centrando ya en un circo mínimo, hablando como lo que llama la atención, estamos hablando de técnicas muy duras. Esto es una metáfora, ¿no? Pero lo que quiere decir es que a lo largo del tiempo, con el progreso del circo, cada vez nos sorprende cosas más difíciles. Pero un poco la clave de mi proyecto era que nuestras habilidades, o sea, el aumento de nuestra habilidad, está construida en base a dispositivos tecnológicos. Es decir, nosotros solo hemos podido aumentar la técnica que hacemos porque tenemos una tecnología, entendiendo casi como colchonetas, pero también formas pedagógicas que pueden ser la lonja, estructuras complejas. O sea, toda la técnica a la que podemos aspirar está basada y depende intrínsecamente de unas tecnologías que cada vez se van desarrollando más y que al final pues las vamos utilizando. Entonces, un poco el concepto del proyecto era que el más difícil todavía ha sido posible gracias al desarrollo pedagógico, pero siempre ha dependido de las instalaciones. Para hacer un poco todo esto, yo lo que hacía era, por ejemplo, un pequeño juego que era como decir, vale, un ejemplo, el doble mortal hacia adelante tiene implicadas, o si yo lo desgloso, puedo desglosarlo en potencia, en velocidad, en los amplificadores, que ya es tecnología, en el tipo de herramientas que puedo utilizar como partes tecnológicas, y lo que hice fue como diferenciar cada una de las partes que están implicadas dentro del aprendizaje del doble mortal, por ejemplo, la potencia, la técnica, la visión espacial y los dispositivos intrínsecos dentro de esa propia pedagogía. Entonces, todo eso lo desglosaba y al final con todo eso podía acabar construyendo y diseñando espacios de circo, porque es un proyecto de arquitectura, donde o sea, la propia tecnología me permitía, o sea, la propia pedagogía me requería de cierta tecnología y esta tecnología definía ciertos espacios. Y lo dejo aquí. Era un poco para ver si esto podía ilustrar un poco la idea de lo que estabas hablando. Sí, sí, claro. Con la revolución tecnológica del siglo pasado, como muchos deportes y el circo se ha cambiado mucho porque tenemos más alta tecnología que influencia mucho el trabajo o la forma de hacer las cosas. Entonces, es como ha hablado, un mortal a frente es una cosa, wow, en el ciclo, 2 ciclos pasados, pero ahora es como todo el mundo hace. Es como cinco clavas, todo el mundo hace.
cinco claves, malabaristas. Entonces, como la tecnología ven ayudando y también ven modificando la forma de hacernos, o si hacemos diferente por el uso de tecnología, o cómo la tecnología influencia nuestros cuerpos. Y si esto, en la parte artística, está presente en la escuela de circo. Por esto que estamos intentando entender un poco cómo estos aparatos o esta nueva tecnología o esta tecnología del proceso tanto pedagógico cuanto esta revolución tecnológica, sea de aparatos o sea de otras cosas, se está presente en la formación del alumno, ¿sí? Y como ha dicho, es como utilizamos mucho y utilizamos en el circo, pero muchas veces no refletimos sobre este uso y cómo podemos utilizar mejor o de una forma distinta de lo que estamos utilizando, ¿sí? Pero está... Rodrigo, sí, tenemos algunas manos levantadas, pero vale. Ajá, pero siempre es útil, sobre todo para la gente, ¿no?, que va entrando, y además que aquí el medio a veces es fácil que la gente se distraiga. Entonces es útil como tratar creo yo, de resumir dónde vamos. Entonces me parece como que nos preguntas, y gracias también a la aportación de Mike, en esta diferencia y este entendimiento que tenemos sobre tecnología y sobre ciencia, y Mike agregó también el concepto de técnica, porque la razón es que hay una cierta confusión en los programas de formación y en la forma en la que se hace circo en estos conceptos, y es ahí donde yo te pregunto, y entonces es como que esta confusión entre estos conceptos básicos a veces contribuye al que el entrenamiento, por ejemplo, no sea deficiente. ¿O cuáles son, digamos, los problemas que tú identificas como centrales en esta cuestión de no entender muy bien todo un cuerpo de formación, qué es tecnología, qué es técnica? Pero nada más teníamos también, si quieres, a algunas personas que quieren participar. Está Mateo, luego Julio y luego Noel. Hola. No, yo solo quería hacer un pequeño apunte sobre esto que acabas de decir, Roy, que me quedó sonando, esta definición acerca de tecnología, ¿no? Y que con lo que acabo de decir Rodrigo también reitera mucho el hecho de la tecnología como método de supervivencia del hombre, ¿no? Como método de evolución y supervivencia a medida del tiempo, para enfrentarse a los problemas, ¿no? Entonces esto en el circo, y yo, digamos, lo relaciono mucho con lo que acabo de decir, Rodrigo, que es la técnica, ¿no? Como, ¿por qué no se ha utilizado una tecnología tal vez parecida a la del deporte, con respecto a, digamos, por ejemplo, los pisos que son elásticos, o un poco más de amortiguación, para aprender, para mecanismos de aprendizaje, ¿no? Entonces viene también el otro pequeño problema que está al lado, que es que cada uno de estos elementos tiene su peso y su importancia, ¿no? Y que al final el circo creo que privilegia mucho el momento. Es importante el momento del aprendizaje, pero también viene más allá del momento de la presentación, ¿no? El momento profesional en donde uno se va a presentar. Entonces, ¿cómo integrar estos elementos tecnológicos de ayuda para la técnica dentro de la escena, ¿no? ¿Cómo integrar un piso, un tapete adecuado para poder hacer, digamos, el mortal que se hace en la gimnasia, ¿no? Entonces, yo también tengo una controversia como grande hacia lo que decía el otro compañero de España que habló antes, acerca como de la evolución que ha tenido la técnica a medida de los años. Y también se puede ver de otra forma, porque, digamos, en este momento el circo ha adecuado estos mecanismos de aprendizaje que ayudan a la amortiguación y a no saturarse el cuerpo y a no lesionarse.
pero entonces también se han dejado de hacer muchas cosas técnicas que se hacían antes, ¿no? Entonces, ¿cómo podría la tecnología integrar estas dos cosas para no dejar esta técnica a un lado? El aporte que quería hacer. Dale. ¿Tiene más alguien para...? Julio. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sus comentarios. Yo quería reflexionar un poquito acerca del comentario de Mike, sobre todo desde una perspectiva local. O sea, porque si bien es interesante saber qué es ciencia, qué es circo, creo que sería bien importante que en esta conversación que estamos teniendo, saber en México qué es lo que estamos necesitando. O sea, necesitamos técnica, necesitamos tecnología, necesitamos ciencia, porque quisiera yo saber para toda la gente que está entrenando, ¿cómo es su proceso? ¿Qué tan eficaz es su entrenamiento? ¿Cuánto tiempo entrenan? ¿Cuál es como el nivel técnico que están alcanzando? Porque desde mi perspectiva de aquí de la Ciudad de México, que es muy diferente a la de Guadalajara, vemos a mucha gente entrenando mucho, pero su nivel técnico no es bueno. Entonces, saber cómo la ciencia puede ayudar a que este entrenamiento mejore. Más allá, cuando hablo de un contexto local, lo que platicaba Mike, de contar con infraestructuras que ya ayudan a mejorar precisamente estos entrenamientos, creo que nosotros todavía no tenemos todas esas infraestructuras. Aquí en la Ciudad de México son pocos los lugares que, digamos, ya cuentan con un techo para entrenar o para colgarse, y después donde se puedan estar aplicando estos procedimientos. Entonces, yo creo que sería bien interesante saber de parte de la gente que está participando y entrena ahorita en este Zoom qué es lo que se necesita, y pues desde la perspectiva de ustedes saber cómo de alguna manera se puede aportar alguna tecnología o técnica para que estos entrenamientos que estamos teniendo se vuelvan un poco más eficaces. Pero sí, primera pregunta sería cómo encontramos estas necesidades, ¿no? Yo justo quería compartir un dato que justo estoy leyendo a un investigador que se llama José Antonio Sánchez, que tiene un texto que se llama Teatro en el campo del expandido, y que hay un momento que le dedica al circo y que justo cuenta como la relación histórica que tiene el circo con la ciencia, que como era uno de los espacios en donde se probaban un montón de cuestiones tecnológicas y científicas. O sea, como que era el escenario circense como un espacio de prueba de un montón de ciencia y de teorías o prácticas o inventos en relación a la ciencia de la tecnología. Solo eso quería decir. Bueno, bien. Primero hablar sobre la técnica y tecnología, sí, claro. Aunque cuando hablamos de técnica, hablamos de la forma como hacemos las cosas, ¿sí? Entonces, pensamos en Marcel Mauss, ¿no? Tenemos la técnica específica de cada persona haciendo alguna cosa, pero tenemos la técnica en general que se cambia de acuerdo con la tecnología o con los aparatos que utilizamos. Y este paralelo que Marco Bortoleto hace con la gimnasia y el circo, utilizando las formas o las estructuras elásticas, muestra que la estructura o la tecnología influencia directamente en la técnica de la técnica de los ejercicios, ¿sí? Entonces, si vamos por ejemplo, en el ámbito de la gimnasia, ¿vale? Que es muy preciso eso. En el ciclo pasado, después de 1980, han cambiado mucho los ejercicios de la gimnasia, sea artística, de trampolín, como ha crecido mucho la dificultad de los ejercicios, ¿sí? Esto está muy direccionado con la tecnología de los aparatos. Lo mismo con circo, pero muchas veces el circo, que como nuestra amiga Manuel ha hablado, que el circo está siempre haciendo las pruebas de la ciencia y de tecnología en vivo. Pero muchas veces estos conocimientos
de la ciencia y de la tecnología están cerrados para el circo. Hace poco tiempo que el circo está en la academia siendo estudiado por los académicos, ¿sí? Aunque a mucho tiempo, hay muchas conversas o muchos cambios entre ciencia y circo, pero estructuradas, estudiadas hace como 30 años o 40 años solo. Sea en técnica o sea en otro tipo de estudios académicos, ¿sí? Entonces, el circo, al mismo tiempo que utiliza la tecnología, muchas veces no cambia la forma de enseñanza, o muchas veces utiliza la tecnología pero no con la potencia que podría utilizar, ¿sí? Entonces estamos viendo que depende mucho del profesor y de la formación que este profesor, en mi caso, que estoy estudiando la escuela de circo, depende mucho de la formación del profesor. Si él viene de una formación más práctica o si viene de una formación un poco más académica. ¿Sí? Entonces influencia mucho la forma de enseñanza. Y no quiero decir que una es mejor que la otra, no. Cada uno tiene su valor, pero nos vemos que muchas veces el aprendizaje podría ser un poco mejor trabajada o el proceso, podríamos disminuir un poco más el tiempo de aprendizaje de alguno elemento, ¿sí? Bueno, una otra cosa es cómo utilizar esta tecnología. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Bueno, otra es cómo utilizar esta tecnología en el espectáculo. Y después vamos a entrar en la infraestructura. Entonces, la tecnología muchas veces demanda mucho dinero. Pero aunque intentamos hacer alguna cosa con lo que tenemos, pero si vamos a la Escuela de Circo de Canadá, tú vas a ver una infraestructura gigantesca con muchos aparatos que si formos trazer para el dinero brasileño, dinero mexicano de la América Latina, no tenemos la plata suficiente para comprar por ejemplo, un air tracking, porque está en dólar y ahora tenemos el dólar en Brasil es como 5 reales. Entonces, por 5, un mismo aparato que en Estados Unidos cuesta $1,000, en Brasil va a costar 5,000 reales. Es como, solo hablando de una cosa así, vaga sin saber el precio real. Entonces, como el investimento es muy grande. Entonces, por eso, ¿cómo utilizar la tecnología que tenemos, la realidad del Brasil o la realidad de la América Latina? ¿Cómo utilizamos y cómo tenemos la infraestructura arreglada para poder mejorar nuestra técnica y mejorar nuestro nivel de acrobacia, sea de técnicas corporales? Entonces, este es un grande problema que hemos visto en la investigación. Y es la realidad de todos de la América Latina. No tenemos espacios de entrenamiento. Las escuelas, muchas de ellas, no tienen infraestructura ideal para el entrenamiento corporal. Tenemos que hacer muchas adaptaciones porque es así. ¿Y cómo podemos entonces utilizar el conocimiento con
con estas realidades para mejorar esta técnica o este nivel técnico de nuestros artistas. Aquí hablo de técnica y no artística, porque artística yo creo que América Latina se puede, es como tiene mucha cosa artística muy buena, entonces, y que ni siempre necesitamos de técnica o de aparatos tecnológicos. Necesitamos de conocimiento artísticos, conocimientos muchas veces académicos para trabajar esta parte. Entonces, es un poco más simple, claro, pensando esto, que no necesitamos de una infraestructura muy grande. Necesitamos de conocimiento. Entonces, este es en la investigación que hago. Tenemos esto, que es una gran clave del trabajo, que es con la realidad que tenemos, con la tecnología que podemos, cómo hacemos para mejorar el nivel. Entonces tenemos que utilizar el conocimiento, sea científico, o sea técnico, o sea el conocimiento del hacer, ¿no? Que es el conocimiento empírico, para mejorar este nivel. Entonces tenemos que hacer como una junción de estos conocimientos para que podamos mejorar el nivel de trabajo. ¿Me hago comprensible? Podemos lanzar la pregunta, si quieres, en general. Ahorita escuchamos la participación de Paul y de Julia, Claro. pero creo que hace mucho sentido pensar, bueno, desde mi propia perspectiva, pensar la técnica relacionada como con tecnología. O sea, como que siempre en circo se escucha la palabra técnica, ¿no? O sea, lo técnico, la técnica aquí tiene alto nivel de técnica, pero nunca se relaciona ni con ahorita, como nos estás diciendo, con sistemas tecnológicos, ni con el conocimiento que hay detrás, ¿no? O sea, como si la técnica estuviera suelta por el mundo y el nivel fuera... Pensar como dentro de esto, como decía también, como que ayuda mucho a quitarle lo abstracto a la técnica y además relacionarla con estos otros sistemas que tienen mucho peso, ¿no? Con el sistema tecnológico y de conocimiento. Si quieres, escuchamos a Paul y a Julia también, y luego a Aurora, que estaba también ahí queriendo participar. Bien, sí, rápido, pues básicamente eso, ¿no? Lo que estaba comentó Rodrigo, y lo que estaba en pregunta con Julio, es específicamente eso. Creo que tiene que ver mucho con el tema de la infraestructura, cómo utilizamos nosotros nuestra tecnología, pero también con el tema del recurso. El recurso es bastante importante. Por ejemplo, nosotros, yo implemento cosas de tecnología en la compañía para los entrenamientos que tenemos, porque soy ingeniero industrial, fabrico aparatos con otra compañía que tengo, y todo el tiempo estoy pensando en cómo mejorar los procesos técnicos para que sean más rápido en sus procesos de enseñanza, sin quitar tal vez esta importancia que tiene la técnica, ¿no? A través del tiempo. Sí mejorar y poder facilitar al alumno cómo poder hacer más didáctico este asunto sin estar todo el tiempo ahí, ¿no? Por ejemplo, yo implementé para el tema del mano a mano, de que siempre estaba con una lonja, cómo estar el entrenador más cerca y que eso esté anclado. Bueno, pues simplemente con un arnés doble, unos bungees, tensándolos para que el todo estuviera con el contrapeso y siempre estuviera colgado el acróbata y me diera esa posibilidad de poder cargar más, ¿no? Y elevarlo y suspenderlo, ¿no? Y eso es una tecnología que ellos pueden entrenar de alguna manera hasta solos en cierto tiempo y visualizando directamente con ellos. Entonces, el tema de la tecnología creo que sí estaba un poquito confundido, bueno, y se confunde con esta cosa que tiene que ver con no sé, con los displays y con máquinas y este rollo tecnológico electrónico, y que a veces nos olvidamos que también un simple maniquí o un simple aparato que tenga un resorte, un bungee, nos pueda facilitar estos elementos didácticos para la enseñanza en general.
Bueno, hablando con Rodrigo, en realidad nos dimos cuenta que teníamos como muchos puntos en común entre su investigación y la mía, y que de pronto mi investigación era un poco la puesta en práctica de lo que él estaba haciendo. Voy a tratar de ser muy breve, pero mi proyecto se llama Diálogos entre Circo y Ciencia, y estoy muy contenta porque por aquí anda Sisa y Sandy, que fueron parte de este experimento, como para poder comprobar la hipótesis. Ellas se prestaron para esto. Y, por ejemplo, sí, disminuir el tiempo de aprendizaje, creo que a partir de la ciencia se puede. Y, por ejemplo, Sisa nunca había hecho cuerda volante, y puedo decir que en 2 meses de formación, comprendiendo exactamente los tiempos, los empujes, dónde estaba su cuerpo, su centro de masa, la gravedad, cómo llevar la ciencia a la técnica, puedo decir que en 3 meses logró el nivel que debería de lograr en 7 u 8 meses. Entonces les voy a compartir un poco esto, que es la ciencia como herramienta en la creación y formación circense. Y rescato una frase de Eric McGill, un trapecista, que dice: tu centro de gravedad no está trasladándose al lugar correcto o está trasladándose al lugar incorrecto, pero fuera de tiempo. Hicimos muchas entrevistas para tener como un bagaje mucho más amplio del libro, y no queríamos solo enfocarnos en la parte académica, sino también en la sensación del acróbata, porque de una u otra forma todos sabemos, ¿no?, que está el centro de gravedad, que está la gravedad como tal, el centro de masa, pero realmente no sabemos cómo emplearlo. El proyecto se llama Diálogo justamente porque es un diálogo, es la comunicación. No necesitamos ser científicos y saber exactamente las fórmulas y los cálculos que tenemos que hacer, sino simplemente dialogar, que la ciencia nos aporte lo que nos tenga que aportar al circo y otras técnicas. Entonces, bueno, el proyecto es este primero, ¿no? Física, conocer los conceptos elementales de la física y cómo intervienen en nuestra disciplina circense. Los conceptos básicos que abordamos fueron masa, peso, fuerza de gravedad, velocidad, centro de masa, fricción, centro de gravedad, trayectoria, energía cinética y energía potencial. La foto que se ve de fondo, por ejemplo, era el concepto de 2 cuerpos no pueden utilizar el mismo espacio al mismo tiempo. Hicimos toda una creación con estos conceptos. Después teníamos una parte, el libro tiene una parte de biomecánica, la cual propone unificar un lenguaje en las artes circenses. ¿Por qué creo yo que es importante unificar el lenguaje? Llevo muchos años dando clase de cuerda volante, y de repente cuando estaba explorando esto con Sisa me encontraba diciéndole, saca la cadera, no sé, como, y yo misma me hacía mucho ruido y decía, saca la cadera, pero ¿qué quiere decir saca la cadera? O sea, en realidad este lenguaje que aprendemos es muy coloquial, ¿no? O sea, como que ve al frente, no sé, agáchate, como realmente no hay un lenguaje, pero sí existe ya un lenguaje que la biomecánica, la kinesiología y la anatomía han llevado años de investigación para poderlo plantear, ¿no? Entonces, a partir de esto, teníamos, perdón, es que aquí tengo mi acordeón de las cosas que les quería decir. Por ejemplo, en la biomecánica abordamos el análisis de los movimientos acrobáticos y una descripción detallada de los cambios de posición del cuerpo. Porque no es lo mismo, específicamente de la cuerda volante, no es lo mismo la trayectoria del aparato, que la cuerda volante tiene una trayectoria muy clara, que es de un punto A a un punto B, y que pasa y
bueno, y esta trayectoria también tiene sus fases de impulsión, sus fases de reposo y todo lo que conlleva el péndulo simple como tal, que es completamente ajeno a lo que hace el cuerpo. Entonces el cuerpo también tiene sus planos, ¿no? Que lo estructuramos a partir de la posición anatómica, y esto nos facilitó mucho la transmisión en el lenguaje, porque entonces cuando decíamos mira al frente, sabíamos cuál era el frente, cuál es la parte posterior, las manos, ¿no? Rota las manos, ya sabíamos hacia dónde, porque partíamos de un cuerpo que todos conocemos y que es universal. Los planos anatómicos nos auxilian para definir claramente un sistema de referencia, porque cuando en los aéreos específicamente estás en corvas, pues todo tu plano cambia, ¿no? Entonces, cuando dices lleva las manos arriba, ¿cuál es tu arriba? Y ese es un error que sucede mucho cuando estás en las primeras etapas de aprendizaje, y sobre todo que pues, en la cuerda de repente tu ángulo ya está así y tú estás llevando tu cuerpo en otra trayectoria, y cuando te dicen lleva los brazos arriba, ¿cuál es el arriba? ¿No? Entonces tratamos de unificar todo ese lenguaje, y por último decidimos abordar los tipos de movimiento como flexión, extensión, abducción, y entonces era muy claro saber que pues si mi brazo está aquí, la flexión va aquí y la extensión va acá, y la extensión aquí, la hiperextensión acá. Entonces ya no hay como lleva el brazo para atrás, no, más atrás, más atrás. Es como ya de un sistema de referencia ya podíamos decir cómo, y de esta forma alguien lo podía transmitir, que en este caso fue Sandra, que estuvo como colaborando en toda esta parte del libro, y ella aprendió cómo transmitir todo esto sin que yo tuviera que estar presente, y Sisa también lo estudió para saber cómo era este sistema, ¿no? Otra parte fue la creación, que fue crear a partir de los conceptos de nuestra disciplina, y realizamos un laboratorio con Circo de Mente, que fue en marzo, y este laboratorio, primero les explicábamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué entiendes por gravedad? Y el físico que nos estaba ayudando en esta parte les explicaba qué es la gravedad, y poníamos ejercicios de gravedad, que cada quien la interprete como quiera, pero que la sientan, que tengan el sentimiento de, la sensación, perdón, de qué es la gravedad, cómo se siente en mi cuerpo, y que lo que siente tu cuerpo no es lo mismo que siente el mío. Y bueno, exploramos gravedad, fricción, centro de masa, y hicimos una puesta en escena de 30 minutos a partir de este laboratorio, la cual por ahí tal vez Julio en algún momento nos pueda compartir el video, no lo sé. Y por último, el arte. Queríamos que el artista en formación creemos que debe de nutrirse de otras manifestaciones artísticas, explorarlas y llevarlas a su propuesta. Entonces se realizó un taller de arte donde se exploraron 5 conceptos y se crearon obras que fueron parte de la escenografía. Encontraron nuevas formas de expresión y descubrieron cómo los conceptos se adaptan y se pueden transferir a otras disciplinas. Entonces ahí de fondo se ve la imagen de estos lienzos que pintaron. Entonces este que se ve primero es fricción, y este es péndulo. Les poníamos música, y con lo que habían hecho en el laboratorio ellos pintaban esta obra que después se expuso, ¿no? Como una obra, como una galería, ¿no? Donde ellos podían hacer esto. Y aquí, ¿no? Se describe péndulo, cómo se realizó la obra, y bueno, el propósito era crear nuevos ambientes de aprendizaje en el circo, donde pudiéramos llevar la ciencia a la escena, al arte, y ya. Y bueno, aquí hay una parte del libro, utilizamos todo el lenguaje, flexiona la cadera,
¿Están viendo el libro? ¿No lo están viendo, sí? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces se dibujaron todos los péndulos y se explicaba, ¿no?, exactamente qué pasaba en cada parte, las fases. Y bueno, ya, quería ser breve con eso solo para un poco compartir la investigación que estamos haciendo acá. Pero ya, sí, era para dar un poquito de respuesta también a lo que preguntaba Julio, y creo que también va un poco de la mano de lo que tú nos decías, Julia, que creo que a veces la tecnología no tiene que ser solamente infraestructura, complicada, infraestructura cara. Por ejemplo, también, como decíamos, la tecnología y las ciencias son parte importante del conocimiento. Entonces, pues actualmente existen muchos entrenamientos funcionales, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo. Entonces, a veces no necesitamos tal vez tener toda esta infraestructura que tiene la Escuela Nacional de Circo de Montreal, si a lo mejor nosotros tenemos conocimiento sobre nuestras tecnologías bases, que es como por ejemplo la utilización de una cuerda, la utilización de una polea para hacer un autolaunch o uno de estos sistemas de soporte para cuidar, ¿cómo se dice? Para hacer spot con cuestiones acrobáticas, pero más bien dónde está este conocimiento de patrones corporales que nos ayuda a hacer más funcional mi entrenamiento. Es decir, a lo mejor si tengo yo no digo que esté mal el conocimiento como clásico, por así llamarle, o de antes, porque a mí me gusta mucho siempre respetar las raíces o las bases de algo, pero también siempre hay que darnos cuenta de que estamos evolucionando. Entonces, también la tecnología es algo que está ahí y a veces, por ejemplo, aprender 3 pelotas no siempre tiene que ser el 1, 2, 3 cacho o un lanzo, aplaudo, cacho, ¿no? O sea, puede ser una pared inclinada, un lanzamiento, un desarrollo metodológico de la enseñanza de cómo aprender 3 tiempos primero, cómo hacer una disociación en la que a lo mejor ni siquiera necesito las pelotas para poder disociar adecuadamente o coordinar o a tener un ritmo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hay patrones cognitivos previos que me pueden llevar a ese entendimiento y que a lo mejor en 2 meses puedo adquirir la técnica de tal vez 1 año con un conocimiento más tradicional, ¿no? O sea, cómo también no necesitamos esta tecnología cara para mejorar nuestro entrenamiento, porque existe el entrenamiento funcional. Entonces, es un conocimiento. Necesitamos, claro, en invertir en esa persona para que esa persona tenga sus conocimientos y esté con nosotros, pero no es lo mismo tener un entrenador que tenga estas bases a tener toda la infraestructura de la Escuela Nacional de Circo, que también sería buenísimo, ¿no? O sea, pero creo que la situación en México y quizás en Latinoamérica es un poco más complicada, como decía Rodrigo, ¿no? O sea, no me sale lo mismo comprarme una espaldera a mí, para mi escuela tener 4, a lo mejor solo puedo tener una, o a lo mejor solo puedo tener un sistema de polea sencillo sin motor y nada más tal vez de vez en cuando un rigger, ¿no? O sea, sé que es complicado, pero creo que nuestros entrenamientos a nivel físico-artístico pueden mejorar mucho si hay una aplicación de entrenamientos funcionales cognitivos y físicos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, era un poquito lo que quería mencionar en cuanto a lo que preguntaba Julio, de tal vez que necesitaríamos, pues a lo mejor infraestructura un poco más económica, pero sí conocimientos tecnológicos de una persona que tenga estas características para ayudarnos. Y bueno, de la mano también viene el conocimiento de la alimentación, porque pues por ejemplo cuando hablas con los artistas de Cirque du Soleil, pues todos ellos tienen una muy buena alimentación y tienen un fisioterapeuta y bueno, ¿no? O sea, tienen estas cosas que también les ayudan, pero que para nosotros no puede ser, no es tampoco inalcanzable, ¿no? O sea, no es inalcanzable tener el conocimiento de qué necesito alimentarme para ser un contorsionista o para tener músculos adecuados para la acrobacia, ¿no? Entonces, creo que a veces lo accesible está más en la mente que en lo físico, ¿no? O sea, en el conocimiento, que en lo material. Difiero un poco con lo que dijo Rodrigo, que, que depende más bien del profesor que decide de utilizar esta tecnología o no, y que depende si el profesor viene más de una formación técnica o práctica, o si viene más de una formación académica. Me quedo dando vueltas porque me hizo pensar justamente en mis profes que sí implantan ese tipo de tecnología, claramente Víctor Fomín, por ejemplo, que vienen justamente, por lo menos a mí me pasa que los profesores que vienen de formaciones más prácticas son quienes han sabido desarrollar más tecnología para los alumnos. Y yo creo que tiene que ver
no tiene que ver con una formación académica o no, sino más bien de una capacidad del profesor de darse cuenta que lo que está enseñando está en constante cambio y en constante evolución. Por ejemplo, con Víctor Fomín, de un año a otro, de 6 meses, cambiaba la forma, recuerdo que cambió la forma de hacer los tempos, que había que poner los brazos abajo y ya no más arriba, porque en realidad se aprende más rápido. Y en 6 meses había cambiado completamente esa técnica, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también con, sí, tiene que ver también con el contexto. Yo hice también la FLIC, una escuela en Italia, que viene más bien de la gimnasia y de la acrobacia. Y en realidad, los profes, como son profesores que entrenan para las Olimpiadas y todo, entre ellos se enviaban ya a la época videos de entrenamiento, de cómo mejorar el entrenamiento con los cabros de 8 años. Entonces ya tenían la mentalidad se posee la cuestión de dudar de la forma en que enseñan para poder mejorar la forma de enseñar. Y creo que ese es un contexto, una situación que vemos menos en el circo. Es cuestionar al profesor, no tiene o al profesor de circo, no es lo mismo que cuestionar al profesor de acrobacia, porque el profesor de acrobacia va a tener que explicarte con el batón cómo salta y por qué tienes que hacer el flip, por qué tienes que hacer el salto, el mortal, tienes que ir en diagonal para que salte, porque el profesor ya tiene toda la explicación física de por qué es mejor hacerlo así, porque ya la pregunta que tú le estás haciendo, él ya se la hizo. Y en el circo a mí me parece más raro ver profesores que tienen esa capacidad de cuestionarse, porque me da la sensación de que es un área donde nos hemos puesto menos dudas, hemos dudado menos de lo que sabemos en general. En comparación a la acrobacia, hago el paralelo, ¿no? Entre los dos. Después, con lo que decía Aurora, creo que sí, o sea, hoy día sí podemos usar mucha información, mucha tecnología que ya existe para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestra calidad de entrenamiento y para mejorar nuestra técnica en nuestros entrenamientos o en las clases que damos. Pero lo que sí, crear nuevas tecnologías puede significar inversión, o sea, significa dinero, y no solo en compra de material, sino más bien yo pienso como en toda la investigación científica de entrenamientos y de entrenamiento funcional, que en general pueden ser llevados a cabo en lugares, en estructuras que ya que cuentan con médicos, que cuentan con un kinesiólogo, que cuentan con X cantidad de personas que van a poder crear ese entrenamiento específico para tu disciplina, como es el caso del Circo del Sol. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es aprender ese tipo de entrenamiento funcional y aplicarlo en nuestro entrenamiento. Pero yo creo que crear ese tipo de tecnología sí significa un costo. Y que es un costo que las grandes escuelas de circo están dispuestas a pagar. Por eso Montreal lo hace, por eso Chalon lo hace. Me imagino que otras escuelas, grandes escuelas, también deben estar haciéndolo. Y por último, así como acotación con la idea de biomecánica, Julia, de tu trabajo, no sé si me hizo pensar directo en la notación del movimiento, que viene más de la danza, de la notación, la cinematografía de Laban y de la notación Banach, que son tipos de... Te los voy a enviar, te voy a enviar el link porque Laban tiene una visión del espacio, del cuerpo y del espacio súper interesante. Y bueno, y la notación Laban tiene que ver como con con el cuestionamiento de la relación entre el cuerpo y el espacio en todo momento. Entonces, eso sería.
Gracias por escuchar. Gracias. Justo aplicamos no sé cómo se llamará, pero la notación Laban. Con Circo Alebrije estuvimos ahí haciendo un taller y la aplicamos al circo. Entonces, por ejemplo, Sandy, otra vez regreso a Sandy, que es equilibrista, jugábamos y le poníamos la notación, ¿no? Cada quien decía una, otra, así, mano derecha, arriba, ¿no? Al lado. Y el resultado de investigación corporal y de movimiento es muy rico. O sea, porque entonces te sales un poco de lo que ya conoces, de tu zona de confort, de que el equilibrio es así, y vas aquí, y movemos las piernitas así, que ahora eso podría ser un poco como lo que dice Mike, ¿no? Antes hacer esto era como súper difícil, pero ahora ya es casi parte del calentamiento, ¿no? Entonces empezamos a buscar nuevas formas de investigación y justo recurrimos a Laban, que fue súper, súper interesante. Y en Shannon también tienen en el centro de investigación tienen un centro de notación también. O sea, aparte como toda la investigación de tecnología que usan con compañías, etcétera, también están trabajando como en la notación, que en realidad en la danza se ha perdido bastante por el video. Porque resulta más fácil y más rápido aprender a través del video que a través de la anotación. Yo tengo un comentario y una pregunta para Bea. Se me hace como muy, muy interesante lo que nos planteas, Bea, y como que complica o ¿qué será? Como pone un aspecto para la discusión bien interesante. O sea, mi pregunta es como, si hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Julia y lo que comentaba Paul acerca de simplemente con el uso del lenguaje de la ciencia, es decir, aplicar el lenguaje de la ciencia al escenario, desde ahí ya como que da pareciera, ¿no? Un control mejor de los procesos artísticos, de la comunicación entre, por ejemplo, director y ejecutante, entre la concepción misma de cómo hacer la pieza, ¿no? Al meter estos elementos, o lo que decía Paul, que como incluir o hacer alguna experimentación técnica, tecnológica, da un resultado ya, ¿no? O sea, que sí hay cosas que pueden hacer. Mi pregunta es, sin embargo, como tú dices, sin estos recursos, sin estos centros, sin estas como puntos donde se hace investigación, donde se toma en serio como los recursos, siempre en Latinoamérica va a estar supeditado entonces la técnica, como en este sentido amplio, a estos centros, es decir, nos van a llegar siempre la réplica de la ola, ¿sabes? Como transmisión de radio, ¿no? O sea, que se emite por allá la transmisión y entonces nosotros cachamos un pedacito del programa y otro y se va haciendo la pedacera. Pero entonces hasta que no haya como un centro más formal de investigación aquí en México donde produzca conocimiento, van a haber adaptaciones, pero no va a haber entonces como una propuesta más como completa de técnica, ¿no? Es mi pregunta. Y una aportación como interesante de una teórica desde mi campo, desde estudios de performance, que se llama, ahorita les pongo ahí la referencia, su libro se llama Dancing Communities, ¿no? Que habla como de comunidades de danza. Y hace tiene una visión de técnica que se me hace bien útil. Dice que la técnica, además de todo lo que hemos comentado, es un lenguaje de comunicación. Entonces, gracias a aprender técnica, la gente aprende a comunicarse entre sí y, por ejemplo, a evaluarse entre sí, porque se aprenden protocolos, le llama ella protocolos de comunicación. O sea, además de lo que puedes hacer, alguien te puede leer. Entonces, cuando en comunidades se distribuye un entendimiento técnico o de una técnica, podemos entonces hablar de la persona, de cómo lo hace, y la persona puede también escribir con su cuerpo, ¿no? O sea, porque hay un lenguaje de comunicación que es la técnica que nos permite estar en común.
Y la otra cosa que hace esa autora bien interesante es que lo pone igual o a la misma medida con la estética. Entonces, al momento de hacer técnica y a leer cuerpos haciendo técnica, también se hace la estética y lo hace de la misma manera. Dice, bueno, la estética no es una cosa abstracta que está acá, sino es algo que igual que la técnica, se hacen los cuerpos todos los días y se negocia todos los días y se negocia como cuerpo con cuerpo, ¿no? Bueno, entonces el comentario así, ahorita les pongo la referencia, es como una noción bien padre de técnicas como protocolo de comunicación. Y la pregunta sobre entonces la realidad de Latinoamérica es de alguna forma usar lo que tenemos, pero para producir esta técnica, ¿nos falta o qué? Sí, o sea, nosotros vamos a recibir eso de forma supeditada, como decías tú, de la misma forma que en la acrobacia, en el circo, viene supeditada de la acrobacia de la gimnasia, ¿no? No creo que eso sea malo, ¿no? Yo creo que lo que sí es importante es poder tomar toda la información que venga de lugares diferentes, y yo creo que eso va a ser la diferencia, ¿no? Porque hay hoy día tenemos mucha información, tenemos mucha tecnología. Yo creo que también hay que saber elegir hoy, la dificultad es saber elegir hoy la mejor tecnología para el objetivo que tú decides. Sobre todo como en técnicas de pedagogía, pienso. Pues si entendemos la propia pedagogía como una tecnología, yo me encuentro con un límite, una barrera muy fuerte que tiene que ver con la propia, no sé cómo decirlo, el propio bagaje de los maestros. O sea, yo como director de una escuela hago un esfuerzo bastante grande, y creo que por aquí está mi coordinador, y él lo sabe, en intentar que los maestros utilicen el método científico dentro de lo que cabe. Método científico entendido como yo hago una hipótesis, que sería una planificación, y después de esa planificación yo mido resultados. La ciencia no es ocurrencia, no es que a mí se me ocurra un aparato ideal para enseñar un ejercicio. Eso está bien, eso es interesante. Es incluso divertido y puede ser hasta guay como hacer una documentación de esa idea que he tenido para enseñar un truco concreto, para trabajar un grupo concreto de ejercicios. Pero cuando trabajas, por ejemplo, en el formato escuela, que yo trabajo los largos plazos, es decir, 3 años de formación, yo necesito tener al menos un plan a largo plazo, dividido en etapas, con un proceso que va creciendo, donde yo pueda hacer evaluaciones de cómo está yendo. Y eso funciona muy bien en la gimnasia, que es donde yo me formé, y es donde yo pues aprendí toda la pedagogía que sé, cómo hacer planificaciones a 5, a 10, a 15 años, pero también microplanificaciones a corto plazo, y poder medir resultados. Por lo tanto, poder improvisar y ser creativo dentro de mi propia propuesta o mi propia hipótesis. Así es como yo me he formado. La realidad en el circo, y es un poco la brecha en la que yo me encuentro, es que ese bagaje no se tiene. Entonces, yo como escuela, parte de mis propios objetivos son enseñar a mis maestros a que aprendan la importancia de planificar como un proceso científico. Científico asumiendo en el que yo asumo que todos mis maestros son creativos y todos son artistas, y eso es súper válido y súper importante, pero yo como escuela, como institución, tengo que tener un currículum escrito. O sea, tengo que saber que la sesión 5, la sesión 10, la sesión 15 se va a dar este tipo de cosas porque forma parte de un plan. Ahora, esto que yo no lo estoy encontrando, y hablando con otros directores de otras escuelas, de aquí, de Tim Roberts que estuvo en Quebec, bueno, es una cuestión que se habla mucho. Todos los directores de todas las escuelas de circo del mundo, y eso está así, nos vemos con el mismo problema. O sea, es una cuestión que ellos dicen que quizá dentro de 3 generaciones se empiece a aterrizar esto, pero ellos me dijeron, no te preocupes, es una cosa normal, no lo vas a conseguir. Quizás cuando los alumnos de tus alumnos de ahora sean maestros, hayan interiorizado eso, porque es muy difícil romper este paradigma. Para mí eso es la ciencia de verdad, no tiene que ver con grandes inventos, tiene que ver con una planificación absoluta y con la capacidad de ser creativo en el paso a paso. Entonces, yo no lo vivo mal, lo vivo como resignado, es como, está bien, no lo voy a conseguir, yo hago todo lo posible, cambio los modelos, intento hacerlo lo más sencillo posible, hasta como la mínima expresión de la planificación, pero no lo consigo. Entonces, todo lo demás, o sea, toda la creación tecnológica, que eso me encanta además, o sea, yo también como diseñador industrial, o sea, como arquitecto, he diseñado muchos aparatos y he aplicado cositas, pero siempre lo más importante es esa capacidad que tenemos o no como maestros de proponer, pues es decir, planificar, luego medir lo que estás haciendo y poder cambiar de ruta, pero en base a un plan, y por último,
saber que tus resultados han sido los que has querido. Cuando estamos hablando de temas artísticos, es cierto que es un poco más ambiguo, pero por eso la formación en circo tiene como sus dos caras, ¿no? Está la cara técnica y la cara artística, y una tendría que sumar a la otra y no estar por caminos diferentes. Tendríamos que ver de qué forma esa propia planificación suma también al proceso creativo, que creo que es el reto real, pero estamos tan lejos de plantearnos ese reto que, bueno, pues algún día llegaremos. Estamos en el camino. Yo, como digo, casi todo es un proceso, ya llegaremos. Igual no nos toca a nosotros ser los que saboren eso, sino construirlo y detectar estas problemáticas. Sí. Y ya. Hola, bueno, soy Celine Spinelli, es la primera vez que estoy tomando la palabra con vosotros, así que a lo mejor me voy a presentar muy rápido. No estoy poniendo mi cámara porque estoy con la internet bastante mala, pero me escuchan todos, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Y sí, por favor, si te presentas súper bien, gracias. Perfecto. Bueno, soy antropóloga. Yo hice una tesis de doctorado en antropología sobre los circuitos de difusión internacional del circo contemporáneo. Estaba trabajando con los festivales de circo, más específicamente en Brasil y Europa, y hacer una investigación sobre los mercados internacionales del arte. Y bueno, soy amiga de Charlotte, que me ha puesto en contacto con vosotros. Le estoy hablando desde Brasil, así que, y desde el punto de vista de las ciencias sociales. Así que le estoy escuchando, enfocando el punto de la ciencia, sobre todo en la tecnología, que claro, es fundamental para el circo, tanto la tecnología digital o, bueno, todos los conceptos que podemos tener sobre tecnología y también las técnicas de cuerpo. Y un otro enfoque, que es lo de Julia, es bastante más centrado para la ciencia dentro de una perspectiva un poco más académica, las ciencias duras, digamos, la física y la biomecánica. Beatriz hablaba también de la nutrición, la fisiología, cómo podemos utilizar todos estos conocimientos, este sistema de conocimientos y aplicarlos en el circo para tener resultados tanto en el proceso creativo como en cuidados de salud y demás. Así que está siendo muy importante escucharlos sobre eso, y a mí me gustaría mucho también acrescentar a lo mejor algunos aspectos sobre las ciencias sociales también, y escucharlos, a ver cómo vosotros, que están bastante más en el campo de actuación, y no es el mío, porque yo estoy de verdad, no soy artista, estoy en la academia haciendo solo las ciencias sociales. Así que cómo vosotros miran cuáles son las utilidades, por ejemplo, que todas las ciencias sociales, y estoy pensando en antropología, pero también sociología, historia, ciencias políticas, economía, que es un conjunto de modos de pensamiento que traen ferramentas, traen utensilios, instrumentos también para estar reflexionando sobre el mundo del arte del circo, porque si hacemos una investigación sobre mercados, por ejemplo, o bien trabajando con festivales más específicamente, hay un conjunto de elementos sobre el circo en cuanto a arte, en cuanto a cultura, pero también en cuanto a una industria cultural que está envolvida en una economía bastante más larga, y son conocimientos que también pueden ser aplicados. Y bueno, eso estoy compartiendo muy rápidamente, sobre todo para escucharlos, a ver cómo vosotros también podrían alojar las ciencias sociales dentro de este conjunto de reflexiones que están haciendo. Muchísimas gracias. Yo creo que tu comentario es muy importante, Celine, y Charlotte desde la vez pasada nos había hecho ese énfasis, ¿no? Que a veces tendemos a entender las ciencias como si solo fueran las ciencias exactas, y bueno, hay muchos que estamos trabajando de este lado, también desde las ciencias sociales o incluso desde las humanidades bajo como un enfoque científico, que es un poco lo que decía Mike, ¿no? Como esta necesidad de que sea sistemático, que sea comprobable, que sea verificable, etcétera, etcétera. Y a lo mejor, Víctor, no sé si vayas a participar sobre este punto en específico, pero a lo mejor puedes también hablarnos un poquito de tu trabajo, que tiene más relación, me imagino, con las ciencias sociales, ¿no? Porque estaba Víctor como participante siguiente. Y bueno, dentro de todo, acá hay un mundo muy amplio, que genial que se pueda hablar en contexto latinoamericano. Obviamente, este contexto latinoamericano es
es pobre, que quiere decir que hay poca información sobre esto, y agradecer a cada uno, y sobre todo tanto a Julia como a Rodrigo, que están trabajando en esto y haciendo énfasis. Pero también dentro de esto no hay que olvidar un poco la historia, cómo se construye un poco esta precariedad de lo que es Latinoamérica. O sea, saber de que primero hablar de las escuelas superiores. Cuando hablamos de todo este recurso de rigger, de quiropráctico, de kinesiólogo, de todo, es porque KENAC se hizo escuela superior en 1985, ya por un fondo que tenía Francia con el ministro de Cultura Jacques Lang. ¿Qué quiere decir eso? Que fue la primera escuela superior de circo. Recordemos que la escuela Fratellini se hizo escuela preparatoria a finales de los 70 o principios de los 70, después de, obviamente lo había dicho anteriormente, de la evolución del mayo 60, del 68. Recordar que el mayo 68 no fue un boom del circo solamente, sí fue un boom del arte, del teatro, de la danza. De ahí sale, conocemos todo a Pina Bausch, después sale, bueno, el polaco de Grotowski, el italiano de Barba, el de Mimor Poral, Krug, Lecoq, y tiene un acontecer en Francia potente que el circo absorbe esto, ¿no es cierto? Y lo da a conocer. Pero ojo, hay algo muy curioso dentro de eso, que las primeras, si ustedes ven los egresos, hay un drive con los archivos de KENAC desde el 85 y ustedes ven los primeros 3 egresos, es circo completamente tradicional. Ya hay un drive por si acaso de lo que estoy hablando del grupo, es privado y ojalá lo podamos mantener en secreto. Pero sí surge después un nuevo espectáculo que se llama El Grito del Camaleón, el Cri du Camaleón. Y cambia totalmente la perspectiva donde se da a conocer otro tipo de formato, más teatral, más performático y todo. ¿Por qué? Porque la escuela decide cambiar al director. ¿Y a quién llaman? No llaman a ninguna persona de circo. Llaman a un artista, en este caso no sé si era escultor, pintor, pero está la información por ahí, lo he escrito, pero él decide hacer un vuelco a la escuela, sacar este aspecto más tradicional y llevarlo a un aspecto más de los estudios teatrales, o sea, del estudio de la performance. Y él con una sola condición, él pide no encerrarse en Chalón, sino tener un conductor que lo pueda llevar a París para ver qué es lo que está pasando en París en este caso, porque sabemos que Chalón queda 1 hora y media en tren o no me acuerdo en cuánto en vehículo. Lo desconozco. Pero ¿qué da a conocer eso? De que hay un contacto también con lo que está ocurriendo a nivel país y también a nivel local. Cuando hablamos de los recursos en Latinoamérica, cuando hablamos de qué ocurre con todo esto, con lo que dijo Mike anteriormente, con el método científico, con la planificación, sabemos que eso es urgente y sobre todo también yo pienso los recursos académicos que existen actualmente y siempre pienso en las universidades. De hecho, las universidades de Latinoamérica tienen muchos programas y muchas veces cuando alguien es de universidad va a hablar de circo, la gente de la universidad te miran con una cara primero, ¿ya? Eso ocurre a nivel político, ocurre a nivel social, y entonces, y por eso hablar de ciencias sociales, que lo que dijo Celine, yo creo que es muy importante, quizás no en este momento que hablamos ya de otra perspectiva, pero sí recordar también cómo el circo se ve en Latinoamérica. Y lamento decir que el circo en Latinoamérica se ve como un concepto precario, ya con un concepto de trauma. Pero eso es lo interesante también de levantar un circo latinoamericano con voz propia, que sea diferente a lo que está en Francia, usando los recursos, los métodos y todo lo que se está utilizando dentro de esto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que suma? Alguien preguntaba, y yo pienso, ¿cuál es el éxito o el resultado exitoso de todo eso? ¿Para qué se hace todo esto? ¿Ya? Entonces, el formato escuela, que muchas veces se aplica y que muchas veces se duda de que si el profesor tiene más conocimiento o no, simplemente es por cómo se usa esta red de información. Sabemos, no sé, hay muchos casos, tanto en la tarumba, voy a dar un cotilleo, un dato muy curioso. Estuve en Carampa hace muy poco con el Donald y le pregunté por Argentina. Y él me dijo, no, 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 no me hables de Argentina, porque el Gerardo, el que está en Argentina, no sé si alguien lo conoce, está ahí, él tiene su propio concepto de circo en Argentina, muy cerrado, muy concepto burbuja, y que no lo comparte. Entonces, si alguien me puede corroborar esa información, yo estaría feliz porque es solamente el cotilleo.
esto me lo dijo, mira. Entonces, ¿qué pasa con Latinoamérica que no está ocurriendo esto lo que estamos haciendo ahora? Haciendo redes, uniendo, haciendo localidad, haciendo voz dentro del concepto. Tanto gente que está en España, que está en Francia, hacen redes dentro de este proceso, pero en Latinoamérica omitimos eso y vemos quién es el que sobrevive dentro de esta guerra, ¿no es cierto? ¿Quién sobrevive dentro de este concepto? Entonces, el uso de tecnología, el uso de la ciencia es muy diferente en cada país, ¿ya? Y eso es algo muy importante a tenerlo en cuenta, sobre todo ahora que como lo estamos viendo por la crisis del virus, ¿ya? El innombrable, cómo cada país reflexiona sobre eso. ¿Mm? Y ojo, y esta pregunta ya es para Rodrigo, porque como él hizo el análisis en Brasil, es un dato muy curioso porque cuando se sacó este libro de Luis Patrick Leroux sobre circo contemporáneo, el único país de Latinoamérica fue Brasil, que apareció como análisis global del circo. ¿Ya? Entonces, ¿y qué queda para Latinoamérica frente a esto? No me quiero aburrirlo ni nada de eso, así que lo dejo ahí. ¿Ya? Al principio hablamos de circo y circo es arte. Entonces, cuando hablamos de circo, hablamos de muchas cosas. Hablamos de preparación física, ¿eh? Formación artística, formación técnica de circo, y todo eso junto en un mismo cuerpo, sea cuerpo del artista o cuerpo de lo profesorado. Entonces, cómo arreglar o organizar todos estos conocimientos dentro de una formación de una escuela o una formación artística de cada uno, ¿sí? Entonces, es un trabajo muy grande. Entonces, quien tiene escuela de circo o es coordinador, o sabes que son muchas horas de muchas cosas y para arreglar o organizar las cosas es muy complejo, ¿sí? Y cada escuela o cada escuela tiene un tipo, una característica específica. Entonces, como habló Víctor, las realidades son múltiples y cada realidad del país en América Latina es una, y fuera de América Latina, en el mundo también. Entonces, siempre tenemos que partir del presupuesto que cada realidad es una realidad. Entonces, no podemos traer una cosa simplemente de un país de Francia, por ejemplo, que está ahí para el Brasil y es así, no. Porque primero tenemos un eurocentrismo muy grande, siempre. Entonces, conocer la realidad de tu país y de su escuela es el principal. Y cómo trabajar esto. Como ha hablado, ¿cómo se llama? Me olvidé de ella. Beatriz, del conocimiento de los profesores y del contexto. Yo pienso, y en realidad concuerdo con que tú hablas, porque el profesor de circo muchas veces se viene como el maestro. Y como el maestro, cuando tenemos esta jerarquía o este formato, muchas veces el maestro es el tenedor de todos los conocimientos. Y muchas veces es inatingible. Y cuando hablamos de un profesor de acrobacia, que muchas veces viene de la gimnasia o de un deporte, y que muchas veces hay un diálogo, y no es siempre que tiene esto, pero hay que hacer el planejamiento, no sé si es en español, claro, pero hay que hacer la periodización, hacer todo cómo planear todo el proceso de aprendizaje. Muchas veces se puede dialogar un poco más. Y yo creo que cuando tenemos un maestro de circo que sabes que la técnica se cambia a lo largo del proceso del circo y él también se cambia en la enseñanza, el modo de enseñar o el modo de conocer
la práctica, entonces está un gran avance para el circo, porque tiene un conocimiento muy grande y se puede utilizar otros conocimientos de otras áreas. Es como, wow, explotar el conocimiento de circo. Entonces yo concuerdo mucho con esto y por eso he hablado que depende mucho de la formación del profesor. Si el profesor está abierto para esto, también se vale mucho. Y los contextos, sí, porque algunas escuelas están más abiertas para proponer a los profesores unas cosas distintas que están haciendo. Y la realidad que conocí de la investigación, vi que la Escuela de Circo de Montreal, ellos tienen muchas reuniones con todos los profesores. Entonces intentan hacer la conexión, pero muchas veces no hacen, pero es muy complejo porque hay profesores de la vieja escuela y de la nueva escuela. Entonces ellos han hablado de algunas peleas, pequeñas peleas entre los profesores, pero aunque están intentando hacer la reunión pedagógica y trabajar para el alumno, para la escuela, información del alumno, ¿sí? Para que esté mejor preparado para el mercado de trabajo, ¿sí? Y bueno, hay muchas cosas. En realidad, cuando hablamos de circo contemporáneo o circo tradicional o circo de itinerante, como las posiciones principalmente de Francia y Canadá y Australia, es como una reserva de mercado. Poner algunos conceptos, sea conceptos artísticos, estéticos, de formación, están en la Francia mucho, en la década de 80, fue una reserva de mercado muy grande para tener invenciones del Estado, para cambiar mucho de la forma del circo que era hecho fuera de las escuelas, ¿sí? Y en Brasil tenemos muchas discusiones académicas y discusiones artísticas al respecto del circo contemporáneo, circo nuevo, o circo tradicional, o circo de lona o de carpa, sí, itinerante. Y Brasil, en nuestra realidad, la escuela de circo fue creada por tradicionales de circo. Y aún seguimos con muchos profesores que son los viejos que hablamos, que son de la tradición. Y empieza a tener mucho mixaje con los profesores que vienen que fueron alumnos de ellos en la escuela y ahora son profesores. Vienen de una nueva propuesta, pero aún tiene una formación más tradicional, pero muchos vienen del teatro, de la danza, de otras formas de artes también. Entonces, nosotros hablamos mucho que el circo contemporáneo, pero en nuestra visión, es el circo que es hecho en la contemporaneidad, que son todas las formas de circo que podemos encontrar y no hacemos distinción, pero es claro que si tu formación es en artes y tienes una formación de música, tu visión de circo va a ser diferente, distinta de la otra visión de un tío que viene del circo tradicional o que viene de la carpa. Claro, porque tiene formaciones distintas. Pero seguimos intentando dialogar con el circo contemporáneo. No es uno solo, pero es una multiplicidad de circo que vemos que existe hoy y que dialogan y que cambian los procesos, sea procesos pedagógicos, procesos artísticos, procesos estéticos. Y esto es circo, es la multiplicidad de posibilidades.
para nosotros. Es claro que hay otros grupos en Brasil que tienen una visión un poco más eurocentrista también del circo contemporáneo, que es el circo que ha cambiado la forma de hacer circo y pone la música en vivo, pero no es realidad, porque tenemos circos tradicionales que utilizan música en vivo a mucho tiempo. Es el circo de la tecnología, también no es verdad, porque el circo siempre utiliza la tecnología más alta tecnología en su tiempo. Tenemos en caso de Brasil que en 1903, más o menos, utilizaba un teatro que ponía agua, bajaba y subía el piso. Entonces el Circo del Sol con el Lo, entonces no es tan contemporáneo, ¿sí? Pero, entonces, ¿lo que es contemporáneo? Entonces tenemos muchas discusiones acerca de esto y un poco distinta de Francia y de Canadá, ¿sí? Bueno, no sé si agregó, pero yo creo que son muchas cosas y cuando hablamos de la tecnología y del conocimiento científico, hablamos de otras cosas también. Nada está suelto, siempre está en conexión con otras cosas. Creo que eso que acabas de decir hace mucha resonancia con lo que, como que todas las pláticas ha servido mucho para precisamente lo que señalas ahorita, como uno intenta jalar un tema de cualquier cosa, por ejemplo el de salud, y ¡paz!, ¿no? Se te viene toda una serie de temas relacionados y que luego solo el hecho de irlos separando, irlos identificando, bueno, creo que ya ayuda, o al menos a mí me ayuda muchísimo como para ir entendiéndole más un tema, ¿no? O la profundidad. Pero una cosa que ha aparecido en todas las reuniones, me parece, es el empoderarse o el apropiarse, ¿no? No tanto como de copiar, sino al contrario, sino como decir, tema de la salud, empoderarse de la salud, ver el entorno local o ver lo que se está haciendo y desde ahí construir y empezar a dialogar, ¿no? Empezar a identificar alternativas, diagnósticos, evaluaciones, sistemas de prevención. Lo mismo con la identidad latinoamericana, ¿no? Que decíamos la charla antepasada. Bueno, es que, ¿qué es? O sea, es una cosa que está por ahí arriba y nosotros la tomamos. Y como que todo tiene un poquito a eso que decías. Uno que es una serie de relaciones, las que intervienen para simplemente definir y darse cuenta que es una identidad latinoamericana y luego aplicada al circo. Y segundo es que, bueno, ¿por qué no empezamos uno mismo a movilizar esa identidad latinoamericana en base a lo que ya está, ¿no? En base a las propias localidades y a lo que es el circo aquí en Guadalajara, por ejemplo, en lugar de ponerle estas etiquetas y decir, es contemporáneo, no, porque usan música en vivo o porque tienen más tecnología que otras, sino, bueno, este es el circo que se hace. Y si es el circo que se hace, es el circo vivo y es el circo de nosotros, ¿no? De ahí nace la identidad. Julia, no sé si quieras también darnos alguna como reflexión a partir de todos los temas o alguno de los temas de los que se han tocado para ir cerrando también, que creo que ya es hora de cerrar. Y si alguien también quiere participar, quiere dar un pequeño cierre, nada más levante la mano, por favor. Yo solo quisiera agregar a la parte de la educación, sobre todo en México, algo que observo mucho, y es que hay algo que está sucediendo en México, y es que no hay docentes. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos pedirle a un artista que haga un plan de trabajo cuando no sabe cómo hacerlo. Entonces también ahí viene un trabajo desde la institución de enseñar, si es que quiere enseñar, porque te puedo decir, en México, si no me equivoco, hay un profesor que hizo la formación de profesor en la Escuela Nacional de Circo de Montreal y es el único que tiene ahorita esa formación. Hay otros que podrán haber incursionado en la educación física y saben de lo que hablan, de los procesos y todo esto, pero yo sí noto que el tema económico obliga a muchos artistas a dar clase.
Y entonces evidentemente no tienen una metodología. No sé qué tanto interés haya en transmitir lo que saben o en hacer que el alumno llegue a un buen nivel para poder ser artista, porque es muy complicado cuando tú tienes el deseo de estar en escena y de entrenarte y de ser mejor y de ir a buscar a un profesor que te pueda enseñar más de lo que sabes, preocuparte por transmitirle al otro. Y yo lo observo todos los días y ahora todos lo vemos, ahora todo el mundo es profesor online, todo el mundo está dando clases online y es muy normal, ¿no? Y entonces eso lleva a lesiones y no creo que todavía estamos en ese punto de conciencia. Ay, espérenme. No creo que estemos todavía en ese punto de conciencia de la parte de la educación como método científico. Al menos en México creo que no estamos ahí todavía, pero sí creo que no se debe de ver como un problema, sino como una oportunidad. Y creo que eso es lo que rescato acerca de todo esto. Creo que somos personas creativas y que más allá de siempre estar copiando el modelo de tal lugar porque ellos sí tienen y yo no tengo, creo que siempre estamos en esta queja del yo no tengo, el Estado no me da, pero ¿qué puedo hacer yo desde donde estoy? ¿No? Y es esta parte de investigar, de crear redes y preguntarle al que sí sabe para poder lograr lo que yo quiero, ¿no? Y que si yo no lo sé, alguien más me puede ayudar a transmitirlo. Creo que mucho de lo que se habla de la identidad es también qué quiero yo transmitir, y eso es lo que me define a mí un poco como artista, como investigador, cuál es mi línea de trabajo, y como artista también. Creo que me salí del tema. Pero bueno, en mi experiencia con este proyecto, sí he visto que el abordar la escena desde estos conceptos crean un lenguaje muy único y les abre a los chicos un panorama completamente distinto del circo, de un nuevo ambiente de aprendizaje que no es el estricto, ¿no? El haz 40 abdominales y así vas a llegar a tu objetivo, porque ni siquiera sabemos cuál es el objetivo todavía, muchas veces cuando empezamos a entrenar, ¿no? Y ya. Yo siento como que es curioso porque a lo mejor lo voy a decir así como es y es muy debatible, pero a veces siento que en el circo o en ciertas comunidades o grupos o compañías, como que hay una cierta, inclusive, resistencia a esto que decías, ¿no? Como a, si quieres, como en palabras muy coloquiales, como a tomársela en serio, ¿no? Y entonces, si vamos a hablar de lugar de entrenamiento, de una pedagogía, o sea, como de un concepto más amplio, con más compromiso, con más responsabilidad de enseñar, como que luego la gente dice como, muy académico, muy intelectual, como que esas cosas como si estuvieran muy alejadas de la práctica diaria, ¿no? Y de como lo chido y lo disfrutable y como la cosa de hacer el circo todos los días, ¿no? Y entonces como que se ven como, qué hueva, ¿no? Como, qué hueva pensar pedagogía, ¿por qué no le llamas ya darle a la movida y agarrar y hacer las cosas y ya, ¿no? Entonces, como que sí hay una cierta falta, o hay una falta de conciencia, a lo mejor esto es muy superficial, pero de lo que nos decía al principio Rodrigo, de bueno, ¿qué es ciencia y cómo le entiendes? ¿Qué es técnica y qué es tecnología? O sea, ¿cómo la estás comprendiendo para que lo veas tan alejado de tu práctica diaria y tan alejado del arte? Cuando al revés, ¿no? Como hacer esto a lo mejor un poquito, estos esfuerzos por informarse más, por preguntar, lo que decías, Julia, por construir redes, por ser responsable y buscar con quién puedas ser responsable, quién te pueda verificar, a quién rendirle cuentas, o que la misma comunidad diga, bueno, ¿cómo vamos a hacer para poder rendirnos cuentas unos a otros? Pues eso a lo mejor influye y ayuda directamente a tu práctica, ¿no? Pero a veces siento como que se ve todo esto muy abstracto y como muy lejano de
del hacer diario. No sé cómo lo vean los demás participantes, si alguno quisiera compartir algo muy, no importa si es como muy personal, muy coloquial, o alguien quisiera hacer algún cierre. Bueno, yo estoy muy maravillado con todo esto que acaba de suceder porque, hola, porque yo no hago nada de circo, soy completamente ajeno, pero sí tengo una formación científica en ciencias biológicas y soy comunicador de la ciencia. Y está increíble toda esta discusión que están teniendo sobre qué es la ciencia y su manera de usarla, de interpretarla y cómo le sirve. Y también pues desde la búsqueda descolonizante, que está maravilloso. Y bueno, también soy divulgador y reportero científico. Llegué aquí gracias a Julia. Y pues nada más como esto en realidad es para presentarme porque me encantaría escribir también sobre esto y pues para poder buscarlos en caso de que sea posible para hablar más a fondo sobre esto. Gracias. Para mi parecer, solamente la tecnología es un medio auxiliar que nos va a apoyar en mucho hacia la técnica, ¿no? La técnica la tenemos por el estudio, de una manera a lo mejor también autodidacta, ¿no? Puedes adquirir esa técnica. Un poco lo que pasa en México, que es como mucho bueno, llegó un tallerista, me da unas sesiones y después veo de otro amigo, ¿no? Y veo o me inscribo en un curso online, ¿no? Y entonces voy adquiriendo como ese conocimiento. Pero, y a lo mejor tal vez de todo el conocimiento que tú tienes, puedes inclusive crear, ¿no? Esa tecnología, como veíamos el caso de Paul, que en el mano a mano hizo ya Paul, perdón, hizo sus aditamentos para el mano a mano, ¿no? Con el sistema de bungees y todo eso. Que bueno, que él seguramente pues ya es como tiene esa experiencia, ¿no? Y por eso pudo adaptar eso o hacer ese aparato. Pero eso simplemente va a ser un apoyo, ¿no? La tecnología. Cualquier tecnología, ya sea de la más avanzada o una que nosotros mismos inventemos o creemos, es simplemente un apoyo. La técnica es tal cual, ¿no? La que ya tienes es pura. La que te va a decir, te lleva a cierto elemento, ¿no? O quieres hacer tal ejercicio, debes de tener esa técnica o ese conocimiento para llegar a ese ejercicio. Y entonces, pues bueno, nada más dar como ese punto de vista que en lo personal, la tecnología nos va a ayudar y nos va a potencializar el conocimiento de la técnica que tenemos. Y bueno, y eso es todo. Muchas cosas que el artista se pregunta y no ve en la creación en sí, del circo. Desde el número, en varieté, hasta el solo y la creación colectiva. Un dato curioso, pero que a mí me surge mucho, que a pesar de que veamos a Europa como la gran potencia, ellos tienen problemas también. Dentro de eso era de que sus egresados de KNAC no sabían crear, ¿ya? Una vez que salían de la escuela no sabían crear espectáculos de circo, porque estaban tan conmocionados. Entonces, ¿qué hizo KNAC? Creó una diplomatura de dramaturgia de circo, que la que existe actualmente. ¿Por qué? Porque intentaba solucionar este beneficio de por qué los alumnos no saben crear o no están creando. Y dentro de eso va un poco mi investigación del máster que hice en un principio sobre qué es dramaturgia contemporánea, que simplemente es explicar un poco en qué consiste. Y después la investigación que hago al doctorado es preguntarme cómo esta dramaturgia latinoamericana, en este caso chileno, actúa en distintas partes del mundo en este caso. Bueno, no del mundo, sino que principalmente en Francia, España, lo que es Cataluña específicamente y parte de Chile. Y dejarles como tarea, si van a estar aquí conectados y van a estar en la siguiente reunión, que me puedan también comentar cuáles son sus compañías que les marcan a ustedes. Y ojalá sean compañías latinoamericanas, como a mí el Teatro del Silencio en Chile.
que es una compañía que mezcla el teatro, mezcla el circo callejero, mezcla lo anarquista, mezcla lo performático, y son cosas que yo digo, wow, y están viajando de Europa a Latinoamérica, hacen talleres. ¿Hay cosas buenas y cosas malas dentro de eso? Sí, sí lo hay. Pero, ¿qué otra compañía en Latinoamérica está produciendo de esta manera también? En México, en Colombia, en Brasil, en Argentina. ¿Y qué es la dramaturgia en circo contemporáneo? Dale esa pregunta, porque mucha gente se cuestiona mucho qué creo, cómo lo hago, y si me muevo de tal manera. No, no, o sea, hay cosas mucho más sencillas también, lo que hablábamos, de que hay que empoderarse del conocimiento también, y que lo contemporáneo, como lo decía Rodrigo, una multidisciplinaridad en el circo, ¿ya? Multidisciplinar. Entonces, dentro de esto, dejarlo invitado. Eso. Quisiera opinar algo bien importante. Si hablamos de ciencia y tecnología, es importante puntualizar en qué queremos aplicar esta ciencia y tecnología. Por ejemplo, quienes hacen los juguetes, supongo que han cambiado los materiales con el tiempo, ¿no? Y realmente hay esta comunicación de, oye, me gustaría que este juguete volara un poco más, me gustaría que este juguete fuera más ligero, me gustaría que, no sé, de pronto, yo estoy acostumbrado a hacer mis juguetes, por ejemplo, pero he notado que los que vienen ya hechos de fábrica, habitualmente los compro usados, pero no sé si existe esta comunicación realmente. O sea, hay que saber qué buscamos, cada quien en su área, y hay que saber a quién pedírselo, ¿no? De pronto hay que, cómo de pronto esta curva de error se puede, digamos, ahorrar en tiempo, dinero y esfuerzo, preguntándole o invitando a las personas que hacen los juguetes, pues precisamente a cubrir estas demandas que hay de pronto, ¿no? Quisiera puntualizar eso, que si hay una búsqueda o un diálogo con respecto a tecnología, que sepamos qué estamos buscando más o menos y a quién, o sea, y a quién van estas dudas, ¿no? Eso estaría bien importante. Pues cada quien en su área, en su línea. Era todo. Muchísimas gracias. Ay, perdón, no vi tu nombre. ¿Eres? Omar Amaro, del Feliz. Omar Amaro, ok. Órale, súper. Muchísimas gracias. ¿Vale? Muchísimas gracias a Julia y muchísimas gracias a Rodrigo por compartirnos. Muchas gracias a todos los que participaron y gracias porque esto está avanzando bien chido y pues es gracias a ustedes. ¿Vale? Gracias a todos. Muchas gracias, Julia, y muchas gracias, Baqueta, por haber hablado sobre mí. Muchas gracias, estamos ahí conectados. Y muy bien. Si queráis, envíen un email o alguna cosa o me llaman. Si queráis hablar un poco más sobre otras cosas, estamos ahí. Venga.